Entiendo que a partir de las 9:20 de la mañana estaremos con el señor director ejecutivo de, del Geofísico, el señor doctor Mario Ruiz, hasta después de los dos ya sismos de consideración de esta antevíspera. Pues 56 réplicas hasta anoche de menor intensidad se vienen registrando en el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Luego digo de los fuertes sismos de antier. Así es que les tendremos información actualizada a través de una lectura del propio protagonista en el ejercicio de control de este fenómeno también que ha venido a preocupar casi hay sectores del país en donde sus pobladores están ya adquiriendo otro tipo de consecuencias de carácter psicológico, por no decir la que ustedes están conmigo pensando. Pero me vayan a decir que estamos exagerando, ¿no? Este momento cuando la gente siente en esos sectores que la tierra se mueve ya por largo trecho, esa gente cae precisamente ya, se apodera el fenómeno psicológico de las personas. Ya cuando la gente cae de rodillas a pedir a Dios, es porque está pasando por un tormentoso episodio lleno de pánico, no de miedo, de pánico. Y eso, las universidades ecuatorianas, especialmente las escuelas de psicología y psiquiatría, deberían apoyar haciendo una gran minga. Las universidades tienen que apoyar al país, tienen que apoyar a la sociedad ecuatoriana. Si se le ocurre a un maestro, hágame un trabajo de campo, en grupo, organicen. Y vayan ustedes a tal parte, obviamente con los cuidados indispensables, pero incluso en el área petrolera nos mandaban al noroccidente, a sitios bastante alejados de la ciudad de Quito, a hacer nuestras prácticas en periodismo, con la comunidad. Y yo recuerdo claramente, y mis compañeros deben recordar, que estuvimos alguna ocasión haciendo un trabajo grupal que duró como 4 días. Bueno, perdone, señor presidente de la Asociación de Bancos, como siempre es un honor tenerlo acá entre nosotros, y por dos circunstancias. El dinero electrónico, me permito dejarlo para luego, es un gran tema. Vale la pena que usted esté atento a lo que va a mencionar, ya con juicios de valor técnico, no político, técnico económico, técnico financiero, lo que significa el dinero electrónico. Hoy vamos a pasar a esta solicitud que seguramente usted la suscribió, pidiendo una prórroga para informar el perfil de clientes. Concretamente me han dicho, incluso familiares, me han manifestado, señor presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, economista Julio José Prado, y bueno, ¿qué es lo que el gobierno y el SRI quiere conocer de parte de los clientes de los bancos, de todos nosotros, los que tenemos cuentas corrientes, los que tenemos cuentas de ahorro? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Qué información? Y créame que no creo que he sido muy certero, porque es una investigación amplísima y las motivaciones igualmente son bastante generales, ¿no? Entonces ustedes están pidiendo una prórroga. En cambio, los señores abogados, a los que también les ubican para que ellos convaliden las informaciones que potencialmente lo den los bancos,
o ellos tienen conocimiento de determinadas estrategias financieras que todo el mundo estamos con la opción de poder jugar un partido obviamente sano, ético, cumpliendo con nuestras obligaciones tributarias y legales, pero que uno puede hacer un ejercicio para poder defenderse en la vida y asegurar la liquidez de las empresas, que es la lucha de este momento. El que no tiene liquidez está perdido y comienzan a desgranarse los empleados, porque no queda otra alternativa, no queda otra alternativa. Y los que más sufren son los empleados más recientes y son los jóvenes. En esto deben ponerse a pensar. Parece que no hay quien actúe, proclame realidades dentro de la cúpula gubernamental en favor de los jóvenes. Solamente en las sabatinas el presidente habla de los jóvenes. Ah, mis queridos jóvenes. Los queridos jóvenes están sin trabajo. Están complicadísimos. Perdone, señor presidente. ¿Ustedes por qué piden la prórroga? Pregunta de cajón, pues, ¿no? Presidente de la Asociación de Bancos, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Gonzalo. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Gracias por la invitación. Bueno, primero déjeme decir que en realidad yo cuando acepté este puesto justamente hace ya casi 5 meses, ¿no? Pasa el tiempo volando. Uno de los grandes objetivos por los cuales el directorio confió en mí era para ir poniendo una agenda de competitividad bancaria de mediano y largo plazo, que la conversamos con usted en enero, por ahí hace un buen tiempo. Es decir, ir pateando la pelota un poquito más allá, ver el futuro de los bancos, hacer un análisis de competitividad bancaria. O sea, poner temas que son realmente de importancia estructurales en el país. Y ponerlos a competir. Y ponerlos a competir, a trabajar. El beneficio social que buscábamos. Por el bien justamente de acercarse a los grupos empresariales, a los grupos de depositantes, etcétera, todo esto, ¿no? Que bueno, es mucho más amplio de lo que estoy diciendo ahora, pero es increíble cómo el corto plazo nos come en el Ecuador. Es increíble cómo el día a día nos absorbe estos temas de estar apagando fuegos constantemente, ¿no? Solo esta semana, lo único que he podido a trabajar y pensar es responder fuegos con respecto al tema del dinero electrónico y el tema del pedido de información ahora del SRI, ¿no? Y todas las semanas son así, ¿no? Y esto es lo mismo que va pasando en el resto de gremios y en el resto de empresas. El día de ayer hubo un pronunciamiento del Comité Empresarial, en el cual estuve yo también y me sumo, de parar lo que el presidente del comité llamaba el bullying normativo y el bullying tributario, ¿no? Y es esto de estar todos los días pendientes, no en producir, no en generar empleo, sino en responder a estos requisitos y estos requerimientos constantes. Perdón, pero usted estaría de acuerdo de que ellos, me refiero al gobierno, ellos legislan, ellos ponen los paquetes tributarios, imponen los paquetes tributarios, la carga que tiene que pagar la ciudadanía. Y los que tienen que lidiar con el conflicto son precisamente los bancos. Porque al banco es que le dicen y le consultamos los periodistas y le buscamos la mínima circunstancia para ver si van a cumplir o no van a cumplir. Pero es así, Gonzalo, cualquier tipo de regulación, por pequeña que sea, ¿no? Regulación en el cambio de cheques, regulación en el cambio de registro de los contribuyentes, cualquier cosa termina afectando a la operación bancaria. Y esto es un tema que no se termina de comprender desde los reguladores, que cualquier pequeño cambio tiene que hacer un cambio del sistema operativo y eso requiere dinero, costos, tiempos, personal, y mientras más cambios haya, más es costoso para el banco en un año que es complicado. Lo mismo que para las empresas privadas, todos estos cambios normativos que hay son costosos para atrás del parámetro. Vamos al tema del pedido de información, que es el primer tema que usted me decía, ¿no es cierto? Tengo aquí un poco abierta la resolución. Y dice, entonces lo que tienen que hacer desde el punto de vista del objeto, los que tienen que hacer es reportar las transacciones con tarjetas de crédito, débito, prepago y dinero electrónico de conformidad a lo señalado en esta resolución. Y dice, ¿quiénes tienen que reportar? Tienen que reportar las compañías emisoras, administradoras u operadoras de tarjetas de crédito, débito y prepago, incluyendo las sociedades bajo control de la Superintendencia de Bancos y Seguros y la de Economía Popular y Solidaria, y el Banco Central a través del cobro de dinero electrónico. Entonces tienen que reportar todos, ¿no? Tanto las cooperativas, instituciones y demás. ¿Y qué tienen que reportar? Tienen que reportar toda la información de transacciones de tarjetas de crédito, débito, prepago y dinero electrónico en forma semanal, ¿sí? Entonces, claro, el SRI puede pedir esta información
Y cuando tiene que hacer una determinación tributaria, lo puede hacer en forma puntual y hay que abrir todas las cuentas de una persona si se presume, por ejemplo, que está evadiendo impuestos o cualquier cosa. Pero pedirlo así en términos masivos, en términos abiertos, para ver después qué se hace y sin especificarnos para qué tributo es el que esto va a aplicar, nos genera suspicacia. Nos parece que en el mejor de los casos es como lo han comunicado algunos bancos, es exagerado e innecesario. Entonces, tiene que ser el pedido mucho más puntual y por eso es que nosotros estamos pidiendo dos cosas. Primero, desde el punto de vista de la Asociación de Bancos, estamos pidiendo aclaraciones con respecto a precisiones. Aclárenos para qué es precisiones. Yo estuve tratando ayer de comunicarme con algunas autoridades económicas, no lo pude hacer, algunos otros banqueros también trataron de hacerlo, estaban justamente en reuniones para estos temas. Los bancos en forma individual, al menos unos 6 bancos, han mandado cartas pidiendo primero un diferimiento y en otros casos han pedido aclaraciones porque esto genera dudas en la ciudadanía. Solo estos 2 días, desde que se publicó la nota justamente en el Expreso, yo he tenido varias llamadas de personas, de clientes de la banca, de analistas económicos, diciendo, bueno, ¿qué es esto? ¿A dónde vamos con todo este tema? La gente en redes sociales se pone nerviosa. Gonzalo, este es un año eminentemente de incertidumbre, de complicaciones económicas, especulativo, y le metemos una más allá del dinero electrónico y demás cosas. No lo sé. ¿Qué quieren? No conozco, Gonzalo. ¿Quieren caotizar la economía para irse de...? Porque mire usted lo de las Fuerzas Armadas y todo recopilado. ¿Qué quieren? Uno se pregunta, ¿no? ¿Qué busca el régimen del presidente Correa? Mire, yo siempre trato de jugar por el lado más de que hay de la buena fe de las personas, digamos, tratar de buscar el buena fe. Y yo creo que hay posiblemente una necesidad tributaria de entender un poco más ciertos tipos de consumos. Si es que ese es el efecto, entonces el SRI tiene que decirnos exactamente qué tipo de información es la que necesita y no todo, absolutamente todo. Entonces yo voy y consumo con una tarjeta en un restaurante, en un hotel, en un viaje, etcétera, con tarjeta de débito, pago cosas. Se sabe absolutamente todo. Y la gente, los bancos tienen esta información. Y la gente confía en que el banco tenga esa información guardada, ¿no? Que la cuide, que la cele, digamos, ¿no? Hay todo un tema de privacidad y demás. Y repito, el SRI tiene la facultad de hacerlo, pero sí nos gustaría como depositantes, como ciudadanos, ¿no es cierto? Como custodios de esta información por parte de los bancos, entender un poco más. Todavía no entendemos, Gonzalo. Ustedes, me refiero a todos los bancos, ya no van a poder garantizarnos ningún tipo de sigilos. En principio habría que cumplir con la norma, ¿no? O sea, con la regulación, los bancos no pueden saltarse la regulación. Es decir, estamos pidiendo este proceso de diferimiento, de aclaramiento y demás, pero si es que pasado ese tiempo, que cada banco lo ha pedido en forma individual, el SRI o no dice nada o nos dice tienen que presentarlo, hay que presentarlo, ¿no? Y ahí, claro, la ciudadanía va a tener que entender que esa decisión no viene de cada banco de revelar esta información, sino que es una decisión de los actores políticos. ¿No? Y concretamente, en palabras ciudadanas, póngale atención, el señor presidente de la Asociación de Bancos Privados está a este mismo instante con nosotros en su cadena Democracia. ¿Qué es lo que necesita saber el señor Orlando, naturalmente, y su batallón de colaboradores? Batallón en el buen sentido, es un numeroso grupo de gente muy técnica, la mayor parte son buenos trabajadores financieros, y bueno que estén rebuscando también formas de evasión, fórmulas nuevas de evasión, o simplemente que nos estén tomando del pelo, que estén dilatando o tratando de llevarnos a otros escenarios para que la gente se ocupe de decir y vea cómo nos tiene y todo, pero se olvidan otro tipo de responsabilidades. Entonces estamos jugando aquí al gato y al ratón en un teatro medio especial que no convence a nadie. Pero bueno, ¿qué es lo que pide el SRI de los cuentacorrentistas? Por favor, de los cuentacorrentistas. ¿Qué es lo que pide? Perdone. No pide de los cuentacorrentistas, lo que pide es de los usuarios de tarjetas de crédito, débito y demás, ¿no? Es sobre ese tema el que se pide. O sea, se pide detallar al máximo el tipo de consumos que hace las personas. Esa es la parte que nosotros pensamos que es exagerada.
Todavía no entendemos el fin de esto, ¿no? Y quizás al final del día no lo vamos a entender, digamos, porque esa es una decisión del SRI. Pero pensamos que con números agregados... ¿Cómo piden eso? Perdone que tal lo cual, tiene ahí. Sí, dice información de reportar, artículo 3 de la regulación. Los sujetos obligados del artículo anterior deberán registrar en el anexo reporte de transacción de tarjetas de crédito, débito, prepago y dinero electrónico, la información detallada en la ficha técnica publicada en la página web, bla, 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 y demás, ¿no? Entonces tienen que reportar los consumos del día a día y los consumos efectuados en diferido, ¿no? Y esto se hace una vez a la semana en un anexo transaccional que tiene que hacerse. ¿Quiénes tienen que reportar? Todas las empresas emisoras, todos los bancos, todos los temas de tarjetas de crédito, incluidas las cooperativas, por ejemplo, y el Banco Central en dinero electrónico. No dice más, dice que hay que reportar todo. Por eso es que queremos un poco, antes, yo no estoy tratando de especular, sobre para qué va a ser la información, porque no lo conozco. Quiero más bien que el SRI, antes de esto, que sea una bola. Ajá. Si la gente dice distinguidos banqueros, explíquenos también ustedes. ¿Para qué creen que están estas gentes buscando estos datos? Claro, la gente va a decir, yo a usted le he entregado, pero para que no mantenga en reserva. No lo sé, Gonzalo. Yo presumo que el SRI, obviamente, siendo la institución que rige toda la política tributaria, digamos, en el Ecuador y el cobro de los tributos, yo me imagino que tiene fines tributarios, ¿no? Pero no sabemos exactamente para qué. Si está atado al tema del dinero electrónico, de la devolución del dinero electrónico, del tema del aumento del IVA. El SRI tiene varias formas de cruzar cuentas también. Es decir, creemos que hay que entregarle la información al SRI, pero en forma agregada, ¿no? De todos los consumos que hace una persona. O que le pidan al banco, por ejemplo, que agregue esa información y le mande después al SRI de cierta forma. Pero nos parece en general que es demasiado amplio todo esto. He hablado con varios de los bancos grandes del país. Todos están en la misma posición, todos están en una duda. ¿Y cuál es el efecto de todo esto, Gonzalo? Hablemos más bien del efecto. El efecto en un año que ya es de incertidumbre, de desconfianza, de preocupación, mucho más con el terremoto y demás. La gente está con los nervios de punta por cualquier tema que pase. El efecto de todo esto es que las personas dicen, ahora me van a revisar hasta el último tipo de detalle de mis consumos. No es que estoy haciendo ya nada mal, pero no me parece bien, dicen las personas. Entonces yo mejor me paso a consumir ciertas cosas con efectivo. Y eso es justamente lo que no queremos en un año como este, que la gente se pase de usar medios electrónicos como las tarjetas del débito, que son formales, que dejan un rastro, ¿no es cierto?, de lo que se está haciendo, y se pasen a utilizar solamente dinero, que además es dinero que viene de afuera, ¿no es cierto? Los dólares vienen de afuera, con lo cual puede tener el efecto contrario a lo que estamos buscando. Exactamente, y la información que está seguramente buscando el gobierno también se puede más bien tornar más oscura. Porque lo que hacemos nosotros en términos de transacciones ya puede ser, pero no me pongas, no me calcules, no me registres, y viene otro tipo de comportamiento cuando todos estaban muy abiertos, muy transparentes, ¿no? Vea, Gonzalo, cuando uno utiliza medios digitales de pago, tarjetas de crédito, débito, etcétera, transferencias, deja un rastro digital, deja un rastro tributario, podemos decirle. Las personas no pueden decirle a la persona, a mí no me cobre el IVA, no me cobre no sé qué, estoy pagando con tarjeta y eso tiene que hacerse. Y no hay evasión por ese lado. ¿Por qué no le buscamos al director del con lo cual eso justamente ayuda a la bancarización, a la formalización. Y creemos que en este año lo importante es justamente crear este entorno de confianza. Entonces, no nos estamos oponiendo, estamos simplemente pidiendo información. Claro. ¿Y cuándo presentaron la prórroga a los señores miembros durante esta semana? Durante esta semana lo hicimos, a principios de esta semana. O sea, ya debería tener el SRI listo la respuesta. Sí, nosotros en la asociación no tenemos una respuesta todavía por escrito. Mandamos ¿y ya están incumpliendo ustedes? Y claro, algunos bancos estarían ya más allá del periodo para ciertos tipos de los reportes y entiendo que las próximas semanas... ¿Y ahí les caerían multas? Bueno, ese es otro de los problemas, claro. Si es que los bancos están un poco ahorita entre la espada y la pared, porque tienen que reportar, es una obligación. ¿La multa sería contra los bancos? Sí, contra los bancos por no reportar. No sé el monto de la multa, ni cómo funciona y demás, si se vaya a aplicar o no se vaya a aplicar, pero por eso es que estamos realmente urgidos de estas declaraciones con respecto a este tema, ¿no? Tanto a nivel de bancos y en forma individual, porque ellos son los que les van a caer la multa, no a la asociación de bancos. A mí, como presidente de la asociación, lo que me interesa es tener información, saber un poco para después yo poder apoyar en
declaraciones públicas de decir, mire, señor depositante, no se preocupe, señor usuario de tarjetas, no se preocupe, la información que vamos a entregar es para tal y cual cosa, ¿no? Pero no lo sabemos porque además la norma vino muy, muy rápido. Se pidió en cuestión de 4 días que ya se comience a reportar todo esto, ¿no? Todo eso, por ese lado de ahí, este es el tema, Gonzalo, ¿no? Sí, porque mire, Leonardo Orlando también ha hecho conocer a la prensa, no es una primicia nuestra, ya estaba publicado en un rotativo que debe estar publicado y vendido el ejemplar donde constan estos datos. Están indagando, el señor Orlando así ha informado a las ediciones de esta mañana, seguramente ya la gente lo conoce, que por ejemplo en el tema de los paraísos fiscales, el SRI ha avanzado muchísimo, porque hay, según ellos, un universo de 86 países donde tenemos o tienen nuestras empresas, tienen vínculos comerciales o de otro orden, que fueron constituidas por Mossack Fonseca, es decir, solo del tema Panamá, del tema panameño. El señor Leonardo Orlando descubre que son 86 países los que alrededor de 589 empresas tienen, digamos, sus negocios, sus intercambios, sus ejercicios de lícitos y esperemos que su comportamiento sea ejemplar de la mayor parte de estas 589 empresas que tienen vínculos con 86 países, pero lo que me llamó profundamente la atención es que el SRI, atiéndase bien esto, el SRI ha registrado, y el señor Orlando, el economista Orlando, ha asegurado que existen 1.400 millones de glosas en paraísos fiscales. ¿Se imagina la cantidad de dinero que es esto? 1.400, como vender un aeropuerto de los que están vendiendo, como vender un activo del Estado, pero importantísimo, grande. 1.400 en glosas. ¿Cómo descubriría esto el servicio de rentas internas? Suponen los bancos que son, o es complicado aquello. No, porque es allá, pues, ¿no? Sí, no, yo en ese tema, Gonzalo, lo único, yo creo que cualquier tipo de investigación técnica para determinar temas de fraude, ¿no?, al Estado, de fraude tributario, son buenos. Hay que hacerlo a todo nivel, en la parte pública, privada, personal, natural. Yo obviamente a eso no me voy a oponer. Yo lo único que creo es que manejemos la cosa en forma técnica y no política, y lastimosamente el tema en general de los Panama Papers ya pasó a un campo totalmente político en el cual simplemente por pasar nombrado en alguna de las empresas que se han constituido en Panamá, por ejemplo, uno ya parece como que estuviera tratando de evitar pagar impuestos. Y esto puede ser el caso o puede no ser el caso. Entonces lo que hay que hacer en realidad es separar lo bueno de lo malo, separar lo que son operaciones legítimas de las empresas, que lo que quieran, por ejemplo, empresas que hacen exportaciones o importaciones, tienen que tener empresas generalmente domiciliadas en otros países para facilitar las operaciones, ¿no? Lo mismo con ciertas instituciones financieras, o sea, requieren tener estas empresas para poder hacer compras y ventas de activos, de dinero, de liquidez y demás, y facilitar las operaciones justamente con otras empresas comerciales que están haciendo exportación e importación. Separemos lo bueno de lo malo y sigamos haciendo la investigación en forma formal. Yo a eso no me pondré nunca, ¿no? Perfecto. Nos parece muy importante su observación, señor presidente. Creo que si las cosas van como están yendo en la entrevista, yo le podré, el momento que tenga un dato que me está haciendo falta, abrirle un paréntesis para, en algún momentito que tenga la bondad de hacernos conocer su punto de vista. Si es que puedo, con gusto. Sí, así es. El señor presidente de la República ayer se empeñó en ofrecer una explicación al país
sobre el dinero electrónico. A ver, ¿cómo está el señor presidente en esta materia? ¿Qué piensa del dinero electrónico, señor presidente? Dijeron que el dinero electrónico era salirse de la dolarización, una serie de tonterías. Después creyeron que que podían adquirir el negocio, y pregúntenle, nos reunimos con los banqueros, yo no, Diego, nos presentaron un PowerPoint, una propuesta hasta por escrito, creo que está por ahí, verá las condiciones que nos pidieron. Entonces, ahí sí era bueno el dinero electrónico. Cuando le dimos nones, vamos a proteger el bien público, no, ahí sí, de nuevo es malo el dinero electrónico, y no confía en el Banco Central. Qué pena, porque yo no confío en los bancos privados. Los que quebraron este país no fue el Estado, fueron los bancos privados, ya lo olvidamos. Ya, claro, el Banco Central fue cómplice, pero también era dominado por los bancos privados, cuando el Estado estaba privatizado. En efecto, el dinero electrónico, el efectivo desde el celular, se constituye ahora en el mejor medio de manejar el dinero para los ecuatorianos, una alternativa adicional. Respecto a esto, el gobierno ha tomado una decisión, no solo dar unos incentivos a los ciudadanos que a partir de los consumos que hayan realizado a partir del 1 de mayo van a recibir la devolución del IVA en su teléfono celular, sino que además se ha puesto un incentivo adicional de un descuento de 4 puntos del IVA, una devolución a partir del 1 de junio, justamente para proteger a aquellas personas que no es que están en un banco, que no tienen una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, sino los más pobres, aquellos que sin estar bancarizados lo que tienen es un teléfono celular. En eso piensa el gobierno y es por eso que se ha puesto de incentivo adicional. Respecto a lo de los bancos, el gobierno nacional ha tomado una decisión. Ha tomado la decisión de permitir que todos los actores del sector financiero, sean bancos, cooperativas, mutualistas, pero también las empresas que proveen servicios digitales y de telefonía, así como también los auxiliares de pago, puedan ofrecer el servicio de dinero electrónico a los ciudadanos. No solo los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos hicieron una propuesta y la propuesta que hicieron los bancos tenía unos condicionamientos. Ellos pensaban que podían condicionarle al gobierno nacional a aceptar ciertas características de funcionamiento de una plataforma. Informemos a la ciudadanía, lo que los bancos propusieron fue comprarse la plataforma de dinero electrónico para ser los únicos dueños de este medio de pago a nivel nacional. Ellos querían comprarla, no querían que esto pase por un ente gubernamental que, como se ha dicho ya, ejerce funciones de control, funciones como supervisión, de regulación. Ellos querían comprarse la plataforma. La otra característica que establecían los medios, los bancos para el funcionamiento del sistema de dinero electrónico era que el Estado deje de ofrecer servicios, que el Estado deje de impulsar esta plataforma, ellos parar durante unos meses el funcionamiento de la plataforma para empezar después de unos 4 o 5 meses y con los servicios que ellos eligieran. Es decir, subordinando el interés de la población a los intereses financieros y a los intereses de negocio del esquema bancario. Ellos pedían que se libere las tarifas de uso de dinero electrónico, pero que el Estado sí les garantice que las telefónicas les cobren una tarifa muy bajita porque solamente pensaban en su negocio. Uno de los argumentos que decían es que era crear una nueva moneda porque no iba a tener respaldo. Resulta que la propuesta del Banco Central implica 100% de respaldo, es decir, ustedes depositan $100, ¿no?, en su cuenta celular y solo pueden gastar $100. Pero la propuesta de los bancos era tener un encaje de ¿cuánto? El dinero electrónico, si hubiera sido manejado por ellos, esté respaldado tal y como está respaldado los depósitos de todos los ciudadanos de la actualidad, con un 5% de encaje solamente. Ahí sí se genera dinero bancario, ¿no? Como en el caso de los depósitos. Exa FM. Están equivocados, está mal informado el señor presidente de la República. Es un tema que como economista bien formado, que suponemos es, el señor presidente debe tener esencialmente puntos de vista personales, profesionales pero personales, técnicos pero personales, es decir, no puede subordinarse, valga la palabra que están usando en este momento los sectores gubernamentales, acusando de que la banca ha querido subordinar a sus intereses, los intereses de la gente, los intereses, diciéndole esto a la ciudadanía, especialmente con poca cultura financiera. Dirán, en efecto, lo que el presidente busca es pararles a los bancos, no dejarse manejar por los negocios de los bancos y más bien manejar esta plataforma desde su lado. Entonces,
como que ustedes han estado condicionándolo, como que han querido comprarse, así dice, querían comprarse la plataforma. ¿Con qué interés le pone esto de que querían comprarse la plataforma? Porque oído así no hay ningún problema, ¿no? Pero dice querían comprarse la plataforma, o sea, tomarlo como suyo, ordenarle, diseñarle incluso como los bancos prefieran, subordinando los intereses del Estado, del público, de la ciudadanía. Entonces, sí son poco complicadas las acusaciones que le formula el señor gerente del Banco Central en un ejercicio de gran acuerdo y de cepillaje al señor presidente de la República, eso lo digo yo, y obviamente su idea de que esta es la... Ahora dígale usted a la ciudadanía también con verdad y con entereza, ¿para qué es lo que quieren manejar la plataforma ellos, en cambio, sin permitir que sea la banca privada la que más confía a la ciudadanía? Quieren manejarlo ellos. ¿Para qué? ¿Qué puede pasar? Eso nomás le digo, pregunta normal que le formularía a cualquier ciudadano. Señor presidente de la Asociación de Bancos Privados, usted tiene la palabra. Gracias Gonzalo. Me quedo preocupado, obviamente. Más que cualquier otro calificativo es preocupado. Yo siempre, incluso antes de entrar a la Asociación de Bancos, en el año pasado, exactamente hace un año, yo escribí un artículo como académico en el cual decía que el dinero electrónico no tenía que estar en el Banco Central, sino manejado en la parte privada sin ningún interés, ni incluso en la parte gremial, y mantengo esa coherencia. Entonces, antes yo siempre dije que era una buena idea mal aplicada. Buena idea implica porque básicamente tenemos en todos los países del mundo, o la mayoría de países del mundo, se utiliza dinero electrónico, mal aplicado porque está monopolizado, digamos, hasta ahora, como está hasta hace 2 semanas, por el Banco Central. A mí me preocupa una cosa, Gonzalo, antes de ir al detalle sobre este tema, me preocupa volver en un año que es complicado, que lo sabe el Banco Central, que lo saben las autoridades económicas, que es complicado y que cualquier tipo de rumor, de pelea de este estilo genera incertidumbre, que volvamos al esquema en el cual los bancos son malos y el gobierno es bueno. Me preocupa de sobremanera. Primero, esto en términos generales. Este tipo de discurso tiene que acabar, definitivamente. No es bueno para nadie. Segundo, el tema de lo público versus lo privado. Lo público es bueno, lo privado es malo porque quieren ganar plata. No, esto no tiene ningún sentido en ningún país del mundo. Ningún economista puede pensar que eso es lógico. Esto es una declaración política que obviamente no es adecuada. Y hay cosas que funcionan en lo público y hay cosas que funcionan en lo privado. Y así funcionan las economías, una parte pública, una parte privada. Mientras lo privado esté encargado de la producción, del crecimiento económico, de la liquidez, de los créditos, de atraer inversión, estamos bien. Y el público que se encargue de otras cosas, ¿no es cierto? Que no las voy a detallar en este caso. ¿Y por qué no financiar un sondeo público con una buena muestra para ver en quién confía el manejo del dinero electrónico, los bancos o el gobierno? ¿En quién confía la ciudadanía? Porque no necesitamos, Gonzalo. El principal sondeo que existe es que después de año y medio de cuentas de dinero electrónico en el Banco Central, hay 54,000. ¿Sí? Es decir, hasta hace un año, 54,000 cuentas después de año y medio de aplicado, más de 4 años de planificación, mientras que en el Perú lanzan una iniciativa privada y tienen 100,000 el primer mes. Ya están por llegar a 150,000 en el segundo mes, ¿no? Lo mismo en Paraguay, lo mismo en Dinamarca. Por ejemplo, me han puesto los ejemplos de otros países, en los cuales estos países nórdicos, ¿no? O sea, un esquema más socialismo de mercado, en el cual también funciona esto, pero funciona también por la banca privada. Resulta que un banco de Dinamarca tiene más del 60%. Es el usuario el que escoge. Entonces, primero, yo sí les llamo a todos los hacedores de política pública, a los políticos, a los técnicos del Banco Central, a decir las cosas con más tranquilidad en este entorno, ¿no? Seamos técnicos. Yo entiendo que el discurso ya pasó de lo técnico a lo político. Y eso también es preocupante. Vamos a lo puntual. Pero lo que le dicen es que usted le ha estado subordinando. Subordinando. No, imponiendo condicionando. Dice. A ver, nosotros nos acercamos y yo en lo personal me acerqué un poquito después de que ya habían iniciado algunas conversaciones puntuales como asociación de bancos, porque lo que se buscaba era que este sistema represente, si es que va a pasar al lado privado, represente a la mayor cantidad de bancos. Primer tema.
Yo siempre llevé la idea a la mesa de que hagamos un modelo que se llama un modelo cooperativo, un modelo en el cual participan todos los bancos que quieran participar del país, el que quiera entra al modelo, y todas las cooperativas que quieran participar y todas las mutualistas que quieran participar. Incluso se hace un modelo cooperativo con las empresas proveedoras de telefonía, que son obviamente a través de las cuales ingresa el sistema y sale, y el Banco Central podía participar en este esquema, primero como regulador, que es importantísimo, como hacedor, digamos, del control de lo que va a pasar con dinero electrónico, pero nada más. Ese era el único condicionamiento inicial que teníamos, digamos, el objetivo del modelo era pasar a esto. Y esto no es que me lo estoy sacando de la manga, ya existe. La banca privada del Perú logró hacer esto, está funcionando, la misma forma funciona en Paraguay y en otros países del mundo. Es un sistema privado. Que sean los únicos, se dice, que la banca trató de que sea exclusivo. Cualquier persona que me conozca en cualquiera de mis declaraciones de los últimos 10 años sabe que yo jamás he estado a favor de un monopolio, ni público ni privado, ¿sí? Y jamás estaré a favor de quitar competencia, restar competencia. Siempre la propuesta fue hagamos competencia entre los privados que entre el que quiera. Con respecto al tema de comprarse, digamos, ¿no es cierto?, de comprarse la plataforma. Sí. En algún momento hubo una iniciativa, una de las alternativas era, bueno, para que los bancos puedan operar la plataforma, o los bancos crean su propia plataforma e invierten dinero en eso, y la plataforma que está en el Banco Central se queda ahí, botada. Y el Banco Central nos dijo, bueno, pero ya tenemos esta plataforma, que ha costado X valor de dinero. Con lo cual, veamos si se puede comprar la plataforma para que se utilice y no se pierda ese dinero. Esa fue la discusión, Gonzalo. Esa fue la alternativa que se planteó. Con lo cual, que esa plataforma sea administrada por esta nueva, digamos, sistema cooperativo. Incluso en Perú funciona como una fundación, ¿no? Para que pueda trabajar. Tarifas. Sobre las tarifas. Obviamente, el modelo bajo manejo del Banco Central iba a tener unas tarifas muy bajas, que iban a estar incluso hasta podemos decir subsidiadas, o que se habían logrado unos negocios con o unas negociaciones con las telefónicas para que el costo de interconexión sea muy bajito, ¿no? Con lo cual, el costo al usuario iba a poder ser bajo. Esto no significa que no estaba costando la plataforma. Acuérdense de esto. Cada vez que alguien hace algo a través de política pública en una inversión pública, eso no es que no cuesta, sino que sale de dinero de los impuestos, ¿no? Entonces, esto es importante hacer. Entonces, las tarifas sí iban a tener que ser revisadas, y nosotros no poníamos condicionamientos, simplemente decíamos, déjennos revisar las tarifas, y llegamos hasta ese punto, al tema de que había que revisar tarifas. Con respecto a los costos, se dijo, tratemos de buscar un esquema de costos que sea adecuado para que haya una rentabilidad. Esto es un negocio, Gonzalo. Es un servicio a la ciudadanía que genera un margen. Y hay que pensar que esto tiene que durar varios años, no es que tiene que durar un año el dinero electrónico. Si nos lanzamos, tiene que ser un proyecto de negocios. Tenemos que hacernos de una tecnología, sea que compren ustedes o compre el sector una tecnología que es cara. Que es cara. Es cara, claro. Tiene que ser. Además, yo he hablado con varios técnicos que se me han acercado las 2 últimas semanas, 2 últimos meses, perdón, a decir, mira, la tecnología con la que se opera el dinero electrónico tiene que ser súper segura. Tiene que ser de clase mundial, me dicen, porque tiene que tener unas tecnologías que no permitan que le hackeen, que le revisen, que se caiga el sistema. Y además, otra cosa, si los bancos van a entrar a operar en cuentas de dinero electrónico que estén en los bancos, ellos son responsables por el dinero de sus depositantes. Con lo cual, tienen que también tener la capacidad de saber si es que esa plataforma del Banco Central va a generar las capacidades operativas, si es que se puede escalar, porque no es lo mismo producir 50,000 cuentas que 500,000 cuentas, si tiene la capacidad de seguridad que queremos. Todo eso es lo que le pedíamos, en forma transparente al gobierno, digamos, al Banco Central. Y el último tema que pedíamos es que, mira, si es que esto se crea a través de una cuenta de dinero electrónico que está respaldada en cada uno de los bancos, entonces el mecanismo que tiene que utilizarse es el mismo mecanismo de encaje bancario que sirve para cualquier cuenta aquí o en cualquier parte del mundo. No nos inventemos nada nuevo. Para los nuevos créditos que no van a estar bancarizados, por ejemplo, para las nuevas cuentas de dinero electrónico, gente que no tenga una cuenta de banco y que no la vaya a abrir, en Perú se inventaron una forma que es adecuadísima, que es muy buena, que es poner plata en un fideicomiso. Y ese fideicomiso cuida la plata de la gente que no está bancarizada. Pero de las otras personas que están bancarizadas y cuya cuenta se convierte simplemente en un medio de pago el teléfono, se hace a través del encaje tradicional. No hay ningún lío en eso. Más bien las declaraciones lo que hacen es confundir a la ciudadanía. Diego Martínez tiene técnicamente, y como principal del Banco Central, tiene una especie de obsesión por el dinero electrónico, de la manera como él quiere manejar. Entonces la pregunta que los ciudadanos nos formulamos es,
¿Y por qué será tanto interés del gobierno de tener la plataforma en sus manos? Y seguramente de manipular, ahí sí, manipular, tomar ese dinero, utilizarlo en urgencias, para que me entienda la gente las palabras y los términos que estoy utilizando. Utilizarle en urgencias, distorsionar el sentido, ¿no?, de esta activación de un dinero electrónico que en línea de modernidad y de servicio a la ciudadanía es fantástico. No podemos sino calificar de fantástico, y que ya nos alineemos con esa corriente universal. Claro. Eso es buena Claro, onda, es bueno. Es buena onda. Sí, seguro. Pero aquí parece que Diego le necesita al arbitrio para otros menesteres. Obviamente no le estoy diciendo que él se va a beneficiar. Entienda bien, señor presidente del Banco Central del Ecuador, lo que le quiero decir. Usted tiene tal vez alguna obsesión, porque han conversado con el señor presidente entre economistas y han dicho, es que con esto, presidente, podemos hacer tales y tales ejercicios, prácticas, usos. ¿Qué le parece si Alberto Acosta Burneo tiene en la ciudad de Guayaquil alguna respuesta, obviamente especulativa, ¿no? Pero le cambio la pregunta más bien. Alberto, muy buenos días. Estoy con el señor presidente de la Asociación de Bancos Privados, como ya le escuchó. Pero lo que quiero preguntarle es, ¿para qué le ha puesto al dinero electrónico en el ojo el señor presidente del Banco Central o el señor gerente general del Banco Central, Diego Martínez? ¿Para qué cree usted? Muy buenos días, Gonzalo. Buenos días, Julio José. Bueno, aquí hay que estar claros por qué está el gobierno tan interesado en el dinero electrónico, y es porque la economía en la actualidad está perdiendo liquidez. La economía salen dólares, son más los dólares que salen de la economía que los que entran. El último dato de balanza de pagos a diciembre demuestra que hubo una pérdida de 1.500 millones de dólares neta que salieron. Ese fue el resultado neto, es decir, en neto salen más dólares de los que entran. Y entonces, cuando hay menos circulante en la economía, la actividad económica se ve resentida, comienza a haber menos dinero para comprar, menos dinero para pagar, comienza a haber menos contracción económica como la que estamos viviendo en la actualidad, y también se ve una afectación en el empleo. Y entonces la solución que le da el gobierno es decir, bueno, no tengo moneda propia, porque estamos dolarizados, entonces tengo que buscar sustitutos a esa moneda propia. Y plantea dos soluciones. La una son los TBCs, los títulos del Banco Central, que están pensados justamente para las grandes transacciones, son transacciones de millones de dólares. Con eso se hizo una primera emisión en enero de 200 millones de dólares. Esos títulos están respaldados no por dinero líquido, sino por bonos del Ministerio de Finanzas, y permiten inflar la masa monetaria. Ese es el primer mecanismo, primer medio alternativo, pero para las cosas grandes. Y ahora, para las cosas pequeñas, viene el dinero electrónico. Y cuando digo cosas pequeñas es porque puede ser usado por cualquier usuario, finalmente para pagar el bus, para comprar en una tienda. Pero si sumamos todo el consumo que pueden hacer esos pequeños usuarios, vemos que el monto no es nada despreciable, que puede llegar a ser algo importante. Entonces, entre estos dos mecanismos, lo que se busca claramente es inflar la masa monetaria, que haya más dinero circulando, y ya que no se puede emitir dólares, busca tener otra herramienta. El tema que está de preocupación aquí, y por qué toda esta discusión, no viene por el lado de quién maneja el negocio, realmente eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia aquí es qué respaldo va a tener el dinero electrónico, y si es que esa herramienta está en el Banco Central, se le está entregando toda la facultad para que pueda emitir sin el respaldo adecuado. Y los funcionarios del Banco Central dirán que eso no lo van a hacer, que eso ellos prometen que el dinero va a estar siempre bien respaldado, pero vemos que ya con los títulos del Banco Central el respaldo ha sido bonos del Ministerio de Finanzas. No hay efectivo detrás de los títulos del Banco Central, como probablemente tampoco va a haber detrás del dinero electrónico, por una razón muy simple, porque no existe el efectivo. Veamos solamente las cifras de las reservas internacionales, que son los activos más líquidos que tiene en este momento el Banco Central, es oro y dinero efectivo, depósitos, inversiones internacionales. Al 13 de mayo, las reservas internacionales alcanzan 2.400 millones, 2.400.
A esa misma fecha, las reservas bancarias son 2.800, es decir, las reservas bancarias son superiores al dinero líquido que tiene el Banco Central. Entonces, si es que no alcanza para cubrir todas las reservas bancarias de las sociedades de depósito, ¿de dónde va a sacar o con qué va a respaldar el Banco Central el dinero electrónico? No existe ese dinero líquido para respaldar. Entonces vamos a estar frente a unas, y muy probablemente se cambien las definiciones de qué es líquido, y querrá el gobierno estirar esa definición y decir que los bonos del Ministerio de Finanzas son líquidos y que por eso va a respaldar con bonos del Ministerio de Finanzas. Además, causa preocupación que se haya aprobado en la última, en la ley de la corresponsabilidad, una transitoria que permite que el Banco Central no esté sujeto a los límites y restricciones del Código Monetario. Y una de las restricciones, o si no decir la única, la más importante dentro del Código Monetario para el dinero electrónico, es justamente que debe estar respaldado por activos líquidos. Entonces se abre esta puerta que puede dar a muchas interpretaciones. El dinero electrónico, hay que estar claros, el dinero electrónico manejado en el Banco Central no es solo un medio de pago, es también una moneda con promesa de convertibilidad. Nos prometen que por cada unidad de dinero electrónico nos pueden devolver en cualquier momento $1 físico. Esa es una promesa de convertibilidad, y las promesas de convertibilidad se cumplen mientras las condiciones económicas lo permiten. En determinado momento, si las condiciones económicas no lo permiten, esas promesas se incumplen, como ya le pasó a Estados Unidos, nada más que a una potencia mundial que tenía el esquema de convertibilidad con un respaldo en dólares, en oro físico, y finalmente no pudo cumplir su promesa de convertibilidad a oro físico, y tuvo que, cuando Francia le pidió que le devuelva el oro, finalmente dijo, no tengo todo el oro que usted me pide, y tuvo que dejar flotar el dólar, y se acabó el respaldo en oro que tenía el dólar. Esa es una promesa de convertibilidad que no se pudo cumplir. De esas hay muchas promesas, y por eso es el riesgo y lo importante de que este dinero electrónico sea solamente un medio de pago. Y la única manera de hacerlo para que sea solo un medio de pago es que sea manejado por instituciones financieras privadas, porque las instituciones financieras privadas no están capacitadas para emitir dinero, no está dentro de sus funciones la emisión de dinero. Ellas tienen que responder con respaldos adecuados por esos recursos, y en cambio, si es que eso está en el Banco Central sí está facultado a emitir, y puede eventualmente romperse esa promesa de convertibilidad, que el día de hoy nos dicen que sí la van a cumplir, pero vemos que el manejo de los equilibrios macroeconómicos no es una de las fortalezas del gobierno, y el día de mañana podría ser que esa promesa termine incumpliéndose, inclusive involuntariamente. No estoy diciendo que es algo que ellos busquen, pero es algo que depende de la situación económica, no de la buena voluntad de quien esté al mando en ese momento. ¿Cómo le parece, presidente? A ver, buenos días, Alberto, gusto saludarte. A ver, esto son preocupaciones sinceras, reales, de analistas de la talla de Alberto y varios otros analistas que digamos, técnicos sinceros, además no políticos. Yo les pongo simplemente una pregunta. Creamos en la buena voluntad, y lo que nos dice el Banco Central son buenos técnicos, hay gente que sabe de economía atrás de esto, pero supongamos que esto estamos pensando para largo plazo, es decir, en el próximo año hay elecciones. Y como en el Ecuador puede pasar cualquier cosa, suponga que venga un gobierno loco, ¿no? Un gobierno kamikaze, un gobierno de gente que no le gusta la dolarización, que quiere utilizar cualquier mecanismo que se haya creado para desdolarizar. No, pues supongamos que venga un loco como estos, ¿no? Cualquiera que sea, que no sea raro, en el Ecuador ya han venido varios, pues, ¿no? Entonces, este loco, con estas herramientas que tiene a disposición en la parte monetaria, puede comenzar a hacer travesuras, pues, ¿no? Entonces, esas son las cosas que hay que tener cuidado. El marco normativo que se le deja, el marco monetario que se le deja, tiene que ser de mucho cuidado, ¿no? Entonces, por eso es que yo digo, a ver, si hay un elemento de desconfianza, y esto se ha reflejado que durante año y medio no se ha logrado generar confianza para incentivar el dinero electrónico, lo que se va a hacer ahora es incentivarle a través de incentivos económicos, monetarios, ¿no es cierto? Entonces te bajo el IVA, las transacciones que vienen del exterior no pagan, etcétera, etcétera, y otras cosas que vendrán después, ¿no? Tenemos que eliminar el elemento de incertidumbre, porque si realmente queremos, y yo estoy convencido de que es una herramienta que puede funcionar, pasa en otras partes, se llama innovación social, es decir, una herramienta económica creada por la empresa privada que ayuda a un objetivo social. Esto ya existe, ¿no? Y esto del dinero electrónico, bien planificado. Entonces, se puede ayudar a la ciudadanía, se puede incentivar las transacciones. Pero entonces, las condiciones sine qua non para todo esto es, primero,
como dice Alberto, que no existan cuentas del Banco Central. Porque eso es lo que está generando esta incertidumbre en las personas, en los depositantes, no en los bancos, en las personas. De decir, ¿dónde voy a depositar yo mi plata? ¿Por qué no confía la ciudadanía a esta hora del partido en el Banco Central que dirige, dirige el señor Gonzalo, Martínez? no le metamos nada más de política en este tema. Hablemos de temas técnicos. Es decir, no se confía en el Banco Central porque el Banco Central no es el llamado a abrir cuentas en ninguna parte del mundo. El Banco Central es un banco de reserva, es un banco de bancos, es un banco que cuida la liquidez, y con eso de cuidar la liquidez ya tiene bastante trabajo, ¿no? Peor en un año como este. Claro. Dedíquense a lo que saben hacer, a lo que son buenos, y dejen a los otros que son buenos, las cooperativas, los bancos, las mutualistas, las financieras, que trabajen sobre este tema. Y las cooperativas, obviamente, que tienen interés en este proceso. Es muy importante. Y hay bancos grandes que trabajan en temas de microcrédito que tienen interés en todo esto. Pero permítanos hacerlo en forma adecuada, con lo cual vamos hacia competencia. Y, se ha mencionado varias veces que la banca no quiere competir. No, es falso. Vamos hacia competencia. Vamos a competencia en las cuentas, es decir, que las cuentas estén en los bancos privados, y vamos a competencia en la plataforma. ¿Usted aceptaría darnos una explicación simultánea con el señor gerente del Banco Central? Yo le pedí ayer por escrito, porque así me pidieron, le pedí que tenga la bondad de concurrir. Hacer una explicación simultánea, ¿no? Pero se beneficiaría un montón la gente que escuche a los bancos y que escuche al Banco Central, al gobierno en definitiva. Nosotros estamos pidiendo una reunión justamente con el Banco Central, a la cual asistirían varios bancos. Espero que sea, ya no va a ser esta semana, obviamente, será la siguiente, para primero despejar las dudas, conversar en términos técnicos, que es lo que estábamos haciendo antes. Yo a Diego Martínez le tengo estima, ¿no? Es un buen, es respetable, es un buen técnico, es economista. Sí. Las declaraciones me parece que entran en el campo de lo político, que también entiendo que eso puede darse. Y aquí, si yo estoy aquí, mire, yo, Gonzalo, no estoy en la asociación de bancos para proteger a ningún interés particular de ningún banco, de ningún banquero. Yo estoy para proteger a la banca, para defender a la banca como concepto. Y cuando se defiende a la banca, se defiende a la dolarización y al sistema económico y al sistema privado, obviamente. Con lo cual, eso es lo que hay que hacer. Entonces, mire, quizás para como ir corolario de todo esto, como fin, digamos, de todo este tema, es permítannos buscar un modelo privado y proponer un modelo privado que funcione. Déjenos proponer algo que funcione, con un plan de acción, con un plan bien planificado. Pero claro, esto va a tomar tiempo, por supuesto que va a tomar tiempo. Las cosas hay que hacerlas bien. El Banco Central va a más de año y medio y todavía no termina de cuajar el proyecto. Y quieren que en la parte privada estemos listos en 2 meses. El Banco Central, por necesidad del gobierno, requiere instalar esto mucho más rápido, porque ¿qué podríamos decir? Si no iba a decir la maniobra, la distorsión, la necesidad es emergente para el régimen, y Diego le ha ofrecido al señor presidente que va a caminar con esto lo más pronto. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo de aquí a la vuelta de unos 3 meses? Lo que puede estar pasando es que la gente no adopte el sistema como se lo tiene pensado. Es decir, que pase en la convocatoria. Yo creo que la gente no ha adoptado el sistema hasta pero en cambio el poder de la publicidad que diseña a los hermanos Alvarado, eso le puede impulsar a la gente a usar como es obvio, pues no, si no estamos prohibiendo que no usen el dinero electrónico. Yo creo que parte de esto es que se las juegue en términos de confianza social, pues. Por ahí es la cosa, y de que no le vayan a usar en asuntos de liquidez, de cosas así, que va a ser de aquí hasta siempre, hasta que el señor presidente cumpla su periodo. El tema de la liquidez o la iliquidez va a ser el conflicto que él irá cargando en la espalda. Eso no se va a arreglar de la noche a la mañana, por más dinero electrónico que el economista Martínez ponga en funcionamiento. Mire, si es que el objetivo es el compartido, el que nosotros estamos también diciendo que es un objetivo de crear un servicio que no existe actualmente para la ciudadanía, para facilitar transacciones a través de dinero en el celular, conversemos sobre este punto y digamos cómo logramos hacer que esto funcione. Desde mi punto de vista, y ahí es un tema conceptual, esto no puede estar en el Banco Central. El Banco Central puede tener el control, digamos, la regulación, el análisis, la información, estoy totalmente de acuerdo, pero no puede quedarse el Banco Central con la carretera, digamos, que sería la plataforma de dinero electrónico, y pasarle la responsabilidad a los bancos, ¿no? Y quizás, Gonzalo, para terminar entonces sobre este tema, mire, sobre el tema de los requisitos de cuentas del SRI, de información del SRI, y sobre este tema del dinero electrónico, en esta semana se ha generado muchos temores.
Muchos temores en redes sociales, muchos comentarios, la gente está nerviosa. Yo creo que puede haber un retiro incluso que no conviene a nadie. Lo que necesitamos es tranquilidad, sensatez, pedirles también a los políticos que actúen con cuidado en sus declaraciones, en la forma en lo que dicen. Hay algunos políticos que si alguien privado hubiera dicho eso, ya le hubieran puesto ¿no? alguna multa o le hubieran acusado de pánico financiero o alguna cosa. Hay que tener cuidado con lo que se dice. ¿Sí? Vamos juntos a encontrar un mecanismo en pro de la ciudadanía, pero ese mecanismo tiene que ser básicamente trabajado en la parte privada. ¿A usted qué le parece tras oírle a Diego Martínez, que estuvo hace algunos días en Radio Universal, este momento manejada por el gobierno? Radio Universal, en Radio Universal más bien dicho, Diego Martínez aludió lo siguiente. Aparte de la Reserva Internacional, que son estos 2.300 millones de dólares, el país cuenta con otros fondos adicionales que también están en el exterior. Por ejemplo, el Fondo de Liquidez. El Fondo de Liquidez tiene aproximadamente 2.200 millones de dólares adicionales. Entonces, si sumamos 2.300 más 2.200, ya estamos casi en los 4.500. Adicionalmente también hay recursos que, si bien no están en el extranjero, son fondos adicionales como del seguro de depósitos, que antes no existía. No nos olvidemos que fue este gobierno el que estableció el seguro de depósito, el fondo de liquidez, que suma 1.100 millones adicionales a los 2.500, entonces ya estamos por encima de los 5.000 millones de dólares. Adicionalmente, el gobierno nacional ha anunciado hace pocas semanas que está llegando ya a desembolsos por aproximadamente 1.500 o 2.000 millones de dólares negociados recientemente con China, uno de los principales prestamistas. Así que el gobierno tiene liquidez suficiente para enfrentar lo que está pasando en este año. Exa FM. ¿A usted qué le parece Alberto Acosta Burneo en Guayaquil? Yo creo que esas cifras hay que aclarar un poco. No son la liquidez que está hablando no es liquidez del gobierno, y ese es el problema en la concepción de las autoridades monetarias. Es liquidez de los bancos. Y los bancos tienen liquidez suficiente, y parte en respuesta a esta utilización que ha hecho el gobierno de las reservas internacionales que le ha entregado al Ministerio de Finanzas, los bancos han tenido que hacer reservas adicionales propias para poder estar preparados y poder seguir defendiendo los depósitos, y eso es lo que han hecho, han seguido generando reservas adicionales. Entonces, los bancos tienen suficientes reservas, no son reservas del gobierno, son de los bancos, eso hay que estar muy claros. Y hablando sobre el dinero electrónico, ¿qué impacto podría tener? Yo creo que también desde el área técnica hay que estar claros que va a tener un impacto negativo sobre el sistema financiero, si es que es manejado como plantea el gobierno, de que sean cuentas en el Banco Central. ¿Y por qué va a ser esto? Porque el dinero electrónico va a funcionar como una aspiradora de recursos, si es que tiene éxito, porque irán los dólares al Banco Central, ya no a los bancos o a las cooperativas o a las sociedades, a las mutualistas, van a ir al Banco Central. Entonces va a haber menos depósitos en el sistema financiero privado. Con menos depósitos, los bancos y las cooperativas tienen menores posibilidades de prestar, entonces el crédito también se contrae, es decir, van a tener un nuevo competidor, pero un competidor que no está diseñado para dar crédito. Entonces, ¿qué hace el Banco Central cuando recibe todos estos dólares que va a comenzar a absorber de la economía? ¿Qué hace con esos dólares? Entonces, lo muy probable va a ser lo que ha hecho hasta ahora. ¿Qué es lo que ha hecho hasta ahora? Hasta el momento hay alrededor de 2.500 millones de dólares que ha utilizado para comprar bonos del Ministerio de Finanzas. Entonces, los recursos privados se van absorbiendo por esta absorbedora que es dinero electrónico en el Banco Central, y esa liquidez pasa a financiar el gasto público, pero entonces es menos liquidez para poder otorgar crédito en el sistema financiero privado, y entonces vamos a tener menos crédito disponible, y eso termina afectando a la economía. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es que el dinero electrónico sea un medio de pago, como es en otras partes del mundo, un medio de pago más, que sean cuentas en las instituciones financieras, en las cooperativas, en los bancos, que la gente deposite en sus cuentas. Con el dinero que se deposita en esas cuentas, las instituciones financieras, las cooperativas pueden dar crédito, y tenemos el beneficio que da el efecto multiplicador de la actividad financiera, que permite que haya más crédito y más actividad económica. Entonces, el dinero electrónico, a pesar de que uno puede verlo en el corto plazo como un beneficio desde el Banco Central, es decir, el beneficio de inyectar liquidez a la economía, pero por otro lado tiene este efecto perverso que es absorber toda la liquidez que de otra manera hubiese ido a parar en manos de instituciones financieras que su función es dar crédito. La función del Banco Central no es dar crédito. Entonces, con toda esta liquidez que absorberá el Banco Central, finalmente lo más probable es que termine financiándose
al sector público como se ha hecho en la actualidad. Nosotros hemos buscado la verdad y la hemos encontrado.